Sí, profe, gracias. También se los comparto por si alguien no puede entrar, ¿ok? Bueno, el día de hoy ya vimos cómo se aplicó, cuál era el efecto de la concentración en las celdas galvánicas y vimos que éstas modifican principalmente al voltaje de la celda que no sería estándar, ¿no? Entonces determinamos a partir de las concentraciones ya el voltaje real de la celda, considerando que no estamos trabajando a condiciones o estándar o que no todas las soluciones y todas las especies que están participando en el sistema galvánico pues tienen una concentración de 1 molar. Entonces, por último, lo que nos restaría por ver sería el efecto que tendría el pH en los sistemas galvánicos. Ustedes, por ejemplo, voy a poner como ejemplo una de las reacciones o el sistema que ustedes trabajarían en el laboratorio cuando hacen la determinación de por permanganimetría de sales ferrosas. Entonces, nosotros tendríamos ahí que el sistema quedaría de la siguiente forma. Ustedes utilizan permanganato de potasio como solución titulante, lo hacen en medio ácido fuerte, por lo tanto la semirreacción que estaríamos utilizando sería aquella en la que el permanganato transfiere 5 electrones y con el potencial estándar de más 1.51 volts. Entonces nosotros, como estamos determinando sales ferrosas, tendríamos la semirreacción para el hierro, en el que por lo tanto tenemos al hierro 2 más como especie oxidada con el siguiente potencial estándar. De acuerdo a lo que hemos visto, pues bueno, nosotros si estamos utilizando la solución de permanganato de potasio como solución titulante, entonces el permanganato de potasio es nuestro reactivo que va a reaccionar con la forma reducida del hierro, que es las sales ferrosas, y el permanganato se va a reducir a manganeso 2 más y el hierro se va a oxidar a hierro 3 más y por lo tanto, pues esta ecuación es factible, ¿no? Eso ya es algo que ya habíamos estado viendo. Si a partir de aquí queremos determinar el sistema global, es decir, la reacción global del sistema, pues tendríamos que es el permanganato más 8 protones, más 5 de hierro 2 más, manganeso 2, produce manganeso 2 más 5 moléculas de hierro 3 más 4 moléculas de agua. Y el voltaje normal de la celda sería de más 0.739 volts. ¿Vale? También algo que ya habíamos visto, que también está en función de la ecuación de Nernst cuando el sistema se encuentra en equilibrio, es decir, cuando considerábamos que la energía libre de Gibbs es de 0 y que por lo tanto el potencial de la celda se convertiría en 0 también porque el sistema está en equilibrio, y habíamos dicho que la constante de equilibrio solo estaría en función del voltaje normal de la celda. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio y solo consideraríamos entonces los potenciales estándar de las semirreacciones que están participando en el proceso. Entonces nosotros a partir de esto podríamos calcular la constante de equilibrio, que por fórmula es 10 elevado al voltaje normal de la celda por el número de electrones transferidos en el equilibrio entre 0.059. Nosotros tenemos 10, tenemos el voltaje normal de la celda que es de 0.739 volts, el número de electrones transferidos en el equilibrio, es decir, para que yo tenga un balance electrónico y no haya electrones que resten o que queden pendientes, serían 5 electrones. Entonces aquí lo multiplicaríamos por 5, que son los electrones transferidos en el equilibrio,
entre 0.059, lo que nos daría 4.23 por 10 a la 62. Entonces, con base en esta información ya determinamos que la celda además es galvánica, ¿no? Ya vimos que sí es galvánica, que es factible, y como la constante de equilibrio es mayor de 10 a la 8, es cuantitativa y tiene una conversión mínima del 99.99%. ¿Vale? Entonces, hasta aquí pues es todo lo que hemos visto. Sin embargo, esta forma de establecer la constante de equilibrio está en función de una cuestión termodinámica del sistema galvánico. Nosotros también podríamos establecer la constante de equilibrio de forma, bueno, considerando las concentraciones, como lo hacían en termodinámica. La constante de equilibrio siempre es la concentración ¿de qué? De los productos elevados a sus coeficientes De los estequiométricos reactivos. entre los reactivos elevados también a sus coeficientes estequiométricos, ¿no? Sí. Muy bien, entonces como nosotros ya tenemos la reacción global, lo que nosotros vamos a decir entonces ahora es, entonces la constante de equilibrio queda en función de los productos. Los productos es el manganeso 2+, entonces sería la concentración de manganeso 2+, por la concentración de hierro 3+, elevado a la 5. ¿Por qué no pongo la concentración del agua en la constante de equilibrio? Porque es 1. Porque tiene la actividad unitaria igual que los solventes puros e igual que los metales porosos, ¿no? Y entonces después, en el caso de los reactivos, tendría la concentración del permanganato por la concentración del hierro 2+ elevado a la 5, y aquí influye la concentración de los protones elevado a la 8. Y yo sé por el sistema electroquímico que esta constante de equilibrio debe de tener un valor de 4.23 por 10 a la 62. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Muy bien, entonces voy a retomar la constante de equilibrio en el otro Jamboard, pero voy a retomar esa última expresión que obtuvimos para la constante de equilibrio, ¿vale? Entonces sería la constante de equilibrio es igual a la concentración de manganeso 2+, más la concentración de hierro 3+ elevado a la 5, la concentración del permanganato, la concentración del hierro 2+ también elevado a la 5, y la concentración de los protones elevada a la 8. Y esto debe de tener un valor de 4.23 por 10 a la 62. Si nosotros consideramos el sistema global o la reacción global del sistema, que ya la obtuvimos, que ya la tenemos, y requiero hacer un balance de milimoles, entonces, haciendo un balance de milimoles, de moles lo voy a dejar, entonces voy a decir, bueno, voy a hacer aquí el balance de moles de forma inicial. Inicialmente, entonces, yo tendría ¿cuántas moles de permanganato? Según la estequiometría de la reacción. 1. De hierro tendría 5 y de los protones o del medio ácido yo tendría 8.
Del manganeso yo no tendría nada de forma inicial ni de hierro 3+, porque todavía no ocurre la reacción. Y el agua, es más, aquí no le voy a poner así, sino le voy a poner 0. Y el agua, como es un solvente, pues no interfiere en la reacción, la cantidad de las moles de agua que existen. Ahora, si yo hago un balance de moles, pero en el equilibrio, entonces yo lo que tendría que hacer es, a esta mol de agua le tengo que restar X. ¿Qué será X? Lo que ustedes ya conocen de termodinámica, ¿no? X es el avance de la reacción. X es el avance de la reacción. Entonces a esa mol pues le tengo que restar lo que se eliminó. ¿Y por qué mi reactivo? Y entonces aquí de moles de hierro voy a tener las 5 moles que tengo de manera inicial o que alimento de manera inicial y le voy a restar lo que está en lo que gasté de moles de permanganato porque son las que corresponden al número de equivalentes que yo conozco. En el caso de los protones, como ellos no participan en la reacción, esas 8 moléculas que están inicialmente serían las 8 moléculas que están en el equilibrio. Al igual que en el equilibrio, pues el agua sigue sin participar porque siempre va a tener la actividad unitaria y es solamente el medio. Entonces, en el equilibrio, yo también formaría X moles de manganeso 2+ y 5 veces X, 5 veces el avance de la reacción, de moles de hierro 3+. ¿Está bien? Y entonces voy a establecer nuevamente mi constante de equilibrio, pero ahora considerando las moles que yo ya usé del balance. Entonces me decía que es la concentración del manganeso 2+, entonces aquí va a ser X, porque tengo X moles. Del hierro 3+ es 5 veces X elevado a la 5, perdón. Para los para los reactivos, yo tendría 1 menos X. Para el hierro 2+ es 5 veces 1 menos X elevado a la 5. Y para los protones, pues se quedaría de la misma forma, ¿no? La concentración de protones elevado a la 8. Y esto debe de ser igual a 4.23 por 10 a la 62. Sin embargo, yo sé de principios, el pH, lo voy a poner de otro color, negro, que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Por lo tanto, yo en mi constante de equilibrio tengo que la concentración de protones es elevado a la 8, pero la concentración de protones no la puedo medir fácilmente, pero el pH sí. Entonces voy a despejar la concentración de protones, que me quedaría a 10 a la menos pH. Y entonces yo voy a colocar que mi constante de equilibrio, este valor, lo voy a sustituir por esta igualdad. Y entonces yo pondría que entonces en lugar de la concentración de protones, debe de ser 10 a la menos pH elevado a la 8. Y entonces mi constante de equilibrio ya queda en función del pH, que es el que me estará determinando la reacción. ¿Qué efecto tendría el pH? Obviamente, nosotros debemos de considerar, ¿tendría caso validar el pH de la reacción de 0 a 14, es decir, en toda la escala del pH, únicamente hacerlo de 0 a 7? De 0 a 7 porque es De medio 0 a ácido, ¿no? 7.
Exacto, solamente de 0 a 7 porque no tiene caso que yo valide los medios básicos, porque lo único que me está diciendo el sistema global es que tenemos concentración de protones, no hay una concentración de iones hidroxilo, por lo tanto, pues no hay medio básico que validar, el medio básico pues sería 0. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Se tenía que hacer una iteración en la que nosotros tendríamos que tener el pH que va a ir de 0 a 7. Espero que me quepa, así que... Nosotros que suponer, porque tenemos dos variables, tenemos como variable el pH y yo no conozco el avance de la reacción. Sin embargo, tengo algo importante, un término importante que yo ya calculé. Con base en el primer Jamboard, yo calculé que la constante de equilibrio era mayor de 10 a la 8. Entonces, por lo tanto, yo sé que esta reacción mínimamente tiene una conversión del 99.99% y entonces el avance de la reacción sería mínimo de 0.9999, ¿no? Entonces, ahí yo ya tengo una forma de dónde ir evaluando el avance de la reacción. Entonces, yo voy a ir lo que sí yo conozco es cuánto debe de valer la constante de equilibrio. Entonces, si yo supongo el pH y conozco este valor, solo me queda de incógnita determinar de cuánto es el avance de la reacción. Entonces, yo ya lo hice eso para ustedes. Tendríamos el avance de la reacción siguiente para cada pH. Profe, Sí, bueno, es que eso no me quedó muy claro porque entonces, si ya tenemos que es cuantitativa y que tiene una eficiencia de 99.99, eso sería X. no, pero No, o yo sea, quiero, con base en lo que ahorita le voy a explicar, yo quiero saber hasta qué pH es cuantitativa la reacción, o sea, hasta dónde usted podría trabajar el pH que la reacción siga siendo cuantitativa. Ese es el objetivo de verificar el efecto del pH. Usted ya sabe que es cuantitativa, pero eso no significa que en todos los medios ácidos va a ser cuantitativa la reacción, como vamos a ver con los resultados. ya comprendo, gracias. Sí, por ejemplo, aquí, entonces notamos que a diferencia de la concentración que impactaba principalmente en el potencial real de la celda, el pH afecta directamente en la conversión de la reacción, en la eficiencia de la reacción. Entonces podemos determinar o llegamos a la conclusión de que el pH afecta directamente a la eficiencia de la reacción. ¿Por qué? Nosotros podemos trabajar esta reacción a un pH de 0 que sería muy difícil de lograr y tendríamos una conversión del 99 de 100% a un pH 1 del 100. Del 2 todavía es cuantitativo, de 3 y de 4, porque nosotros solo decimos que son cuantitativas las reacciones cuando tenemos una conversión de 99.99%. Pero si nosotros llegamos a un pH de 5, ya la conversión es de 99.98% y ahí sale de nuestro rango de validez para que consideremos una reacción cuantitativa. Entonces nosotros debemos de trabajar este sistema en un rango entre 0 y 4 para que la reacción y el sistema sean cuantitativos y se pueda verificar este proceso. Eso significa que cuando ustedes tienen que titular el sistema de la determinación de sales ferrosas en el laboratorio, es muy poco probable que no les quede el resultado porque la reacción es muy cuantitativa. Eso quiere decir no hay reacciones secundarias. Además, pues podemos tener un rango de pH de 0 a 4, que es un rango de pH considerable. Y entonces esto funciona para que ustedes puedan evaluar hasta qué pH pueden trabajar, porque siempre a lo mejor van a querer un medio ácido, ¿no? Estuvieron trabajando a un pH de 1 siempre, pero cierto día no se pudo o no se logró, pero ustedes sabrían, con base en esto, que pues podemos llegar todavía a un pH de hasta 4
y la reacción y el sistema serían cuantitativos y seguiría funcionando de la misma manera. No habría un efecto distinto. Si ustedes ya pasan de pH 5, ya tienen un pH a partir de 5 o 6, ya no estarían cuantificando totalmente la reacción y por lo tanto ya habría ciertos errores en los resultados que ustedes obtengan. ¿Sí? Entonces ya tenemos el efecto de la modificación de las concentraciones, que en este caso las concentraciones, bueno, afectan el voltaje real de la celda, como vimos aplicando la ecuación de Nernst, y en el caso de del pH, afecta directamente ya no al potencial, pero sí afecta a la eficiencia de la reacción que estamos utilizando. ¿Vale? Vale, entonces entre mayor pH, menor eficiencia. Depende del sistema. Ok. No podemos llegar a esa conclusión de entre mayor, no. Depende totalmente del sistema. Porque puede ser un sistema que solo requiera un medio ácido, pero ácido débil, y entonces a lo mejor nos vamos a pH de 0 y ahí la eficiencia disminuye, porque su pH ideal es entre 6 y 5. Entonces, lo único que tenemos que considerar es que el pH afectará directamente al sistema, a la eficiencia de la reacción. No sabemos si a menor o mayor, porque eso depende del sistema que estemos utilizando. Ok, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, profe. ¿Seguros? Por el momento sí. Por el momento no. Por el momento están seguros de que no tienen dudas, ¿no? Así es. Bueno. Pues este es el último tema del parcial, chicos. Les acabo de publicar en el Classroom la tarea de ecuación de Nernst. Son solo 3 reacciones en las que tienen que aplicar todo y agregar la ecuación de Nernst para obtener el voltaje real de la celda. De estos no vamos a tener ejercicios. Es muy poco probable que pongan el examen algo de esto porque pues tendrían que empezar a hacer iteraciones y lo hace más complicado. Pero es importante que conozcan el efecto del pH en los sistemas, ¿no? Entonces no va a venir algo similar. Ah, está bien, profesor. Vale, entonces ya lo tienen. ¿Mande? ¿Qué es lo que sí va a venir? No, pues cómo hacer un pastel, Pamela, cómo hacer pozole. ¿Todo? Pues todo. Solo No, lo el único pozole que no. no le sale, a mí tampoco. Lo único que no, Pamela, es esto. Ok. ¿Vale? Solo esto no es posible. No creo que lo ponga. Pocas veces, ni presencial lo pongo porque es muy complicado. No es complicado, sí lo pueden hacer, pero les lleva más tiempo. Prefiero evaluar otras cuestiones, ¿no? Pero vendría todo: factibilidad, voltaje normal de la celda, constante de equilibrio, ecuación de Nernst, ¿qué más vimos? Si el sistema es galvánico o no, identificar quién es el agente reductor, agente oxidante, elemento que se oxida, elemento que se reduce, cuáles son los pesos equivalentes y todo eso. ¿Vale, Pamela? Sí, profe. Va. Los Entonces, pesos equivalentes quedamos que solo establecemos. Sí, solo lo el peso establecemos. molecular Sí, sobre algo. Ajá, en este parcial así es. Ya el siguiente ya los vamos a empezar a calcular. Ok. Bien. Ya, entonces ya tienen la tarea en el Classroom, ya se publicó ahorita. Y entonces, pues, es Sí, para ya parece. Es para entregarle el día del examen. El día lunes, solo si tienen dudas, y si no, pues en el WhatsApp, ¿no? Para que ya nada más resolvamos algunas dudas de los ejercicios. Si tienen, y si no, pues ya no se preocupen, ¿no? Si alguien no tiene dudas, pues no es necesario que se conecte el día lunes. Y ya nos veríamos, el viernes no nos vemos, pero nos veríamos el siguiente lunes para el examen. ¿Vale? Está bien, profe. Ok, profe.
Bueno, pues si ya no tienen más dudas, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Descansen. Buen viernes y buen fin de semana. Ya acabamos el segundo parcial. Profe, entonces sería lunes 7, ¿no? ¿Perdón? Diana. ¿Sería lunes 7? Ajá, el examen el lunes 7. Vale, gracias. Entonces, ya vamos a más de la mitad. Casi lo logramos. Lo difícil va a ser el tercero, porque nos vamos de vacaciones y regresamos a hacer examen. Yo quiero que alguien me explique cómo van a regresar, porque no creo que estudien nada. No, pues no. Es Según lo que yo sé, lo que tengo, creo que regresamos el 9 de enero. Y nos vamos el 22, es el último día. El primer día de vacaciones es el 23. Y regresamos... el 9 no puede ser porque es sábado. No, regresamos el 7. ¿El 7 de enero? Sí. Ah, mire, jueves, ajá. Pues son, ¿qué? 2 semanas. ¿Y cuándo salimos? El 22 es el último día de clases y el primer día de vacaciones es el 23. Ok. Son 2 semanas nada más de vacaciones. No, bueno. Si luego es una semana y ya no se acuerdan ni cómo se llaman, ni las clases, ni nada. Entonces, pero es Navidad y la Navidad siempre hace estragos en la gente. Hace su magia, profe. Es que nos da ansiedad, profe. Hace su magia la Navidad. Sí, yo digo. Yo creo que va a ser muy difícil. Yo de verdad, por ustedes espero que no. Pero se pierde el ritmo. Pero bueno, pues el semestre, yo ya tenía espéreme, sí, aquí lo tengo. Ahorita le digo. Las clases. Ahorita le digo. Se supone que aquí tengo exactamente las vacaciones. Ay, les digo. A ver si abre. Aquí está. Se supone que las vacaciones están del 23 al 6 de enero. Y el tercer parcial debe de ser del 25 al 27 de enero. Porque los extraordinarios son del 28 al 2 de febrero. O sea, si alguien no hace extraordinarios, el 2 de febrero se acaba. El 27 de enero tenemos que terminar. Con calificaciones, o sea que va a estar medio pesado, ¿no? Profe, y el siguiente semestre también empieza en febrero, ¿verdad? Sí, creo que el 20 de febrero. Sí, o sea, terminan, es que cuando revisé el calendario, terminan los extraordinarios y creo que casi la siguiente semana son ETS. Del y 8 al 11 de febrero son los ETS. Ajá, y como 15 o 10 días después regresamos al nuevo semestre. Así es. Chale. Entonces, hay que apurarnos, chicos, ¿vale? Por lo pronto ahorita Así es. vamos bien. Pues Ok. bueno, chicos, cuídense mucho, buen fin de semana. Hagan tarea. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego.